México, lo que hoy llamamos México, lo que conforma el país México actualmente, pues en otras ocasiones y en otros años eran distintos grupos los que dominaban según las regiones. Y como saben, llegaron un grupo de españoles y conquistaron lo que hoy conocemos como México. Esa conquista se logró por muchas razones, pero una de las principales fue porque fue una especie de pandemia o de epidemia o de guerra bacteriológica, como la quieran calificar, que enfermó a miles, por no decir que millones, de lo que serían nuestros ancestros mexicanos. Entre pues muchas investigaciones que ha habido sobre este tema, se sabe, y lo hemos comentado varias veces, y creo que es de dominio público, que la viruela causó muchos estragos, pero peor que la viruela, hay algo que ya se descubrió hace muchos años, pero que ahora que estamos con todos estos temas, vale la pena recordar. México, como muchos países, empezando por Europa entera, ha sido sobreviviente de este tipo de ataques de bacterias y de virus, y pues vale la pena hacer un recuento de aquellos años y de aquellos daños. Pues según las crónicas, llegaron los españoles después de largos viajes y trajeron muchas enfermedades. Entre esas enfermedades, por cierto, no solamente estamos hablando de la viruela, que insisto es algo que quizás sea de dominio público, trajeron la influenza, lo que conocemos ahora como influenza, la trajeron los españoles. Pero vamos a hacer un viaje por el tiempo para ver cómo México, lo que hoy conocemos como México, ha sobrevivido a muchos de estos desastres. Aquí, por ejemplo, nos hablan de la pandemia de la viruela en 1520, recién que llegaban estos. El marinero Rodrigo de Triana a bordo de la Pinta fue el primero en avistar el Nuevo Mundo el 12 de octubre, aquí dice 1942, es 1492. De esta forma la tripulación al mando de Colón llegaba a un continente hasta el momento desconocido por los europeos. Habían descubierto América, sin embargo, lo que no sabían eran que portaban todo tipo de enfermedades e infecciones que traían consigo y resultarían fatales para los indígenas que vivían en esos territorios. La historia, pues ya es de alguna manera, por ejemplo aquí podemos dar esta referencia de lo que en su momento se escribía, lo que en su momento se reportaba. Estas eran ahora sí que los noticieros de aquellos momentos donde se reportaban este tipo de imágenes tan grotescas, tan mal. El primer encuentro se produjo en el año 1518, cuando la viruela llegó a la isla de La Española y atacó de manera tan virulenta a la población indígena, que según Fray Bartolomé de las Casas, solo sobrevivieron 1 millar. Desde La Española, la viruela viajó a México, llegando con la expedición de socorro que se unió a Cortés en el año 1520, 1620, 1720, 1820, 1920, 2020. Tenemos 500 años con este tipo de situaciones. Pero no solamente fue la viruela o la influenza y otras más, sino hay algo todavía más grave, que es esta epidemia que mató a unas 15 millones de personas hace 500 años. Podría deberse a una especie de salmonela que hoy casi no produce infecciones.
científicos anunciaron haber dado con una posible causa de la epidemia que hace 500 años mató a 15 millones de personas al atribuirla a una fiebre entérica, algo así como una tifoidea. Ya más tarde, en 1545, en el anterior nos quedamos en 1520, en 1545 muchas personas empezaron a presentar fiebre alta, dolores de cabeza y sangrado de ojos, boca y nariz, y morían en general al cabo de 3 o 4 días. Después de 5 años, la epidemia, que inclusive tiene un nombre azteca, o náhuatl, para que lo conozcamos, y que de alguna manera forma parte de este historial, se llama así, Cocoliztli. Cocoliztli. Su causa, cuestionada desde entonces, fue apuntada por un grupo de científicos tras descartar la viruela, el sarampión, las paperas, la gripe o influenza, y apuntaron a una fiebre entérica, basándose en análisis de ADN de varias víctimas de aquel momento. Después de 5 años, la epidemia conocida como Cocoliztli, que traducido sería como enfermedad, pestilencia, peste o algo así, habría matado a 80% de la población. 80%. Este es el Cocoliztli, la epidemia del Cocoliztli. Aquí hablan de 1576, fue un brote epidémico de la enfermedad considerada como una fiebre hemorrágica de origen desconocido, aunque un estudio de 2018 se planteó que era una condición causada por la salmonela entérica que afectó a toda la gente desde julio de 1576 a inicios de 1577. Junto con la epidemia del Cocoliztli de 1545, fue una de las peores pestes sufridas en la Nueva España. La epidemia inició en lo que hoy conocemos como Ciudad de México y comenzó a propagarse a otras ciudades, llegó inclusive hasta lo que hoy conocemos como Sonora y Guatemala. Y aquí con esta con esta gráfica nos podemos más o menos tener una idea. La población colapsada en México desde 1520, 8 millones, 1545, 12 a 15 millones, 1576, 2 millones. Aquí está esta historia, 8, 15, 23, 25 millones, es la población en millones, y aquí más o menos nos tiene los años, y aquí como, pues de alguna manera afectó a toda la población, tanto pues distintas enfermedades. Aquí nos hablan justamente de esta historia. Ni el sarampión, ni la viruela, ni el tifus causaron tantas muertes entre los indígenas como el Cocoliztli. Además de los estragos que causaron las guerras y la explotación por parte de los españoles, una enfermedad desconocida acabó con la vida de 50 y 80% de los habitantes de dos grandes epidemias, 1545 y 1576. Los brotes de esta dolencia se denominaron Cocoliztli, una palabra de la lengua náhuatl que puede traducirse como enfermedad o mal. Ahora un equipo internacional de científicos estima que ese misterioso mal fue en realidad la salmonela. Así lo identifican. La investigación publicada por Nature identificó el agente patógeno de los restos mortales de decenas de personas enterradas en Oaxaca. Los científicos a cargo del texto señalaron que en los dientes de hace 500 años se pudieron identificar restos de la bacteria Salmonella entérica. Es la única fosa que se tenía constancia histórica que estaban enterrados pues estas personas por causa del Cocoliztli. Es la primera vez que este tipo de bacteria se considera como causa de una epidemia
de estas magnitudes. La salmonela se descubrió en Europa en la Edad Media, tiempo antes de la llegada de los españoles. El patógeno se contagia a través del agua y la comida contaminada, y los científicos creen que podría haber llegado a México con los animales que traían los españoles en su barco, aunque esto, pues desde luego, forma parte de un misterio. Con los datos que tenemos no podemos saber generalmente si nuestra entérica vino de Europa o si ya existía en México antes de la llegada de los europeos. Sí existen pruebas circunstanciales que no se han encontrado restos de esta bacteria en las personas fallecidas antes de la llegada de los españoles. Bueno, pues yo nada más quería recordar todas estas historias y a lo largo de estos 500 años hemos vivido otra clase de situaciones. No es más que para dar información. Estamos viviendo ahora una etapa diferente, una etapa de otro virus, y pues podría decir que históricamente este país ha sobrevivido a 500 años de pestes generalmente traídas de fuera.